Entre las montañas, al norte de la isla de Bali, en Indonesia, sobre la carretera que lleva al lago Beratan, se encuentra un hotel abandonado a la miseria e intemperie del tiempo. La niebla a veces recubre los campos a las laderas del valle y tapa el cielo repentinamente, volviéndolo nublado y enigmático. Un hotel, el cual pudo haber visto y vivido en su época el gran esplendor y abundancia que el turismo trae a esta isla tropical en el mar de Java. Sus pasillos, aún remitentes de la lujosidad con la cual fue construido, dicen estar velados por fantasmas y espíritus. El Hotel Bedugul Taman Recreasi, también conocido como Ghost Palace, se empezó a construir a principios de la década de los 90 y el proyecto fue abruptamente interrumpido en 1995, a pocos días de estar listo para su inauguración. Literal, solo le faltaban por colocar muebles y decoración y ya estaba listo para ser inaugurado. Su estructura está dejando de aguantar los lujosos materiales con los que está construido. Estando a la merced de los elementos, un poquito más a la vez se va destruyendo. Lo que queda de este imponente edificio, que una vez estaba destinado a brindar lujo a la gente que llegara a poder permitírselo. La construcción del hotel, se dice, llegó a alcanzar los $100 millones. Y todavía se puede ver en la magnitud de su lujosidad en los pisos de mármol que nunca fueron removidos. Cuenta con 7 niveles, 5 pisos y 2 en la planta baja, decenas de habitaciones con balcones privados, un restaurante, un salón de fiestas y eventos y una gigantesca terraza al aire libre con vista a las falderas de la montaña. ¿Pero por qué este lujoso proyecto nunca fue terminado? Más me adentré en la historia del hombre que construyó este hotel, más y más historias continuaron a emerger. Desde un inversionista de origen chino que contaba con una enorme fortuna, hasta inversionistas extranjeros interesados en construir un hotel de lujo que tuviera una vista exclusiva al volcán sagrado Angum. Pero la historia más popular parece ser que el propietario de este hotel fuera un hombre llamado Tommy Suharto. Suharto es un hombre de mucho dinero, envuelto en corrupción. Hijo del segundo presidente de Indonesia, apodado el líder más corrupto del siglo XX, habiendo supuestamente despilfarrado de 15 a 35 billones de dólares durante su gobierno, hasta que tuvo que declararse en bancarrota durante la crisis económica que azotó Asia en 1997. Y de ser sentenciado a una condena de 15 años por cargos de corrupción y otros crímenes cometidos durante el mandato de su padre. Pero al parecer, esta historia, que es repetida muy popularmente cuando hablando del Ghost Palace, no es la verdadera. Al parecer, el dueño original de este inmenso lugar fue un señor indonesio quien heredó la tierra en donde decidió edificar el hotel de su padre. Al ser ya dueño de varios hoteles y restaurantes en la zona, captó la oportunidad e invirtió un montonero de dinero. Pero cuando ya el 60% del hotel estaba realizado, el gobernador de Bali no se dio el permiso de construcción. Verán, el área y los alrededores del lago Beratan, en Bedugul, son áreas protegidas y sagradas, al contar con el templo sagrado de Ulun Dano y muchos bosques y campos llenos de vida salvaje. El gobierno de Bali declaró en los años 60 una ley la cual no permite que se construyan edificios más altos de 3 pisos. En la precisión, la altura máxima es de 15 metros. Los locales toman muchas veces de referencia una palmera.
Bueno, yo sé que no todas las palmeras tienen la misma altura, pero una referencia común utilizada para no pasarse de la altura es esa. Uno de los pocos edificios que superan esa altura es el Grand Valley Beach Hotel y cuenta con 10 pisos, construido en 1966. Y de hecho lo hemos visto ya un par de veces en esta serie cuando hemos ido a Sanur a tomar el bote para visitar las Islas Nusa. Esta fue una regulación que respeta la tradición a la religión local hinduista de Bali, la cual es que ningún edificio debe superar en altura el templo más alto de la isla, que es el Pura Besakí. Y de consecuencia también seguir otras normas de vida que ayudan a vivir más en sincronía y en armonía con el medio ambiente, conocidas como el Trihitakarana. En el primer episodio de esta serie de Bali, en la selva de los simios, habla un poco más a profundidad de lo que el Trihitakarana es. El dueño de todas formas decidió ignorar las advertencias por parte del gobierno y empezó a construir el hotel, pensando que podría salirse con la suya. Hasta que el permiso nunca le fue otorgado, y tras haber gastado casi todo su dinero y habiendo acumulado deudas por más que pidió prestado, tuvo que declararse en bancarrota y dejar el hotel sin terminar. Bueno, ya varios años han pasado desde todo lo que les acabo de contar y no parece ser que este hotel en ningún momento pueda o vaya a ser inaugurado. Y aunque no puedas pasar la noche dentro, por lo menos lo puedes venir a visitar durante el día. Aparte de ser un hotel enorme y súper lujoso como ningún otro en la isla, en el cual puedes caminar por los pasillos fantasmagóricamente abandonados, lo cual, aparte de llegar a ser un poco creepy, es muy cool. Es también uno de esos lugares que atrae a un tipo de turista en busca de experiencias poco convencionales, así que en ningún momento lo vas a encontrar lleno de gente y por la mayor parte tendrás el lugar a solas. Es una experiencia poco convencional que si tienes un día extra para venir a conocer, lo recomiendo mucho, aunque siempre teniendo cuidado por donde pisas, ya que como les mostré antes, hay partes que están a poco de colapsar. Gracias por ver este mini documentario que preparé para ti, y si te quedaste con ganas de ver más lugares increíbles en Bali, te recomiendo la serie de 10 episodios que tengo en el canal.